Representante Andrés Forero, bienvenido a esta entrevista con El Colombiano. Santiago, muchas gracias por el espacio, muy contento de estar con ustedes. Bueno, sabemos que la coyuntura de la reforma a la salud en este momento es en el Senado, porque está a punto de caerse en la Comisión Séptima, a pesar de que el gobierno lo está intentando todo, aplazó la decisión del archivo o de la votación del archivo para después de Semana Santa, pero es que nos parece un poco que usted ha sido el emblema de fondo de la oposición a la reforma de la salud, y usted sufrió mucho cuando la aprobaron en Cámara. Quiero que me cuente un poco de eso para empezar. ¿Por qué le afectó tanto personalmente que se aprobara la reforma en la Cámara? No, pues yo creo que a todos los que hemos estado estudiando el tema, pues nos parece que es una reforma que lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones que puede llegar a tener el gobierno, en lugar de resolver los problemas que tiene nuestro sistema, los agrava y crea otros nuevos. En ese sentido, pues la verdad yo pensaba en las personas que hoy son pacientes, todos. Esta es una reforma que nos va a terminar afectando a todos. Eventualmente todos podemos ser pacientes, todos podemos tener familiares que sean pacientes, y por eso me parecía tan complicado, porque este es un modelo de salud que no es perfecto, sin duda alguna. Nosotros reconocemos que hay muchas oportunidades de mejora, sobre todo en las zonas rurales y dispersas. Así lo reconocíamos en el proyecto que presentamos. Yo además debo decir que mi partido presentó un proyecto y adicionalmente, en vista de que la exministra Carolina Corcho no quiso atender a los pacientes, yo les presté la firma para que ellos pudieran radicar un proyecto a propósito de cómo mejorar el sistema. Entonces yo estaba diciendo antes que, a pesar de que considero que es un sistema que, como cualquier otro sistema en el mundo, es perfectible, pues ha representado el mayor logro social para el país en los últimos 30 años, y por eso me parecía tan triste y lamentable que pues este proyecto siguiera su trámite ya en el Senado de la República. Y obviamente cuando pues supe la noticia de que 7 congresistas inicialmente, después un octavo, habían firmado la ponencia de archivo en el caso de la Comisión Séptima del Senado, pues obviamente me pareció una muy buena noticia para el país, porque creo que el sistema tenemos que cuidarlo, hay que mejorarlo, pero sin dar saltos al vacío y construyendo sobre lo construido. ¿Y eso cómo se hace, representante? Porque aquí hay como una cantidad de temas, digamos, estructurales y otros temas muy técnicos de detalle. Pero los temas estructurales son la contradicción sobre el modelo privado y el modelo público, el modelo que puede funcionar un poco más en lo urbano y el modelo que no funciona en lo rural, y quién al final tiene que administrar los recursos públicos de la salud. Pero una de las realidades que dice el gobierno del sistema es que en la ruralidad pues la gente no tiene el mismo acceso y la misma calidad al sistema que en lo urbano. ¿Cómo hacer para mejorar eso? Y es verdad, ese es un reto que no solamente enfrenta Colombia, sino en general todos los países. Obviamente en el caso de Colombia, que tiene a veces problemas de conectividad, además hay una serie que el gobierno reconoce, o mejor dicho, identifica con razón que hay problemas de determinantes de la salud, pero que trata de achacárselos, por ejemplo, al sistema, cuando realmente corresponden a faltas de acción del Estado, ya sea a nivel nacional o a nivel departamental o municipal. Por ejemplo, el tema del agua en La Guajira. El gobierno casi que está tratando de achacarle ese problema de la falta de agua en La Guajira al modelo de salud, y eso obviamente yo creo que es un error. Y hemos visto que incluso ellos que han tenido la intención, no solo ellos, yo creo que los gobiernos pasados también, pero es que han insistido tanto en que ellos iban a remodificar y a revolucionar, por ejemplo, la vida en La Guajira, pues miren lo que terminó pasando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y esos carrotanques que se compraron con unos sobrecostos, y que hoy no se está viendo cómo vayan a poder resolver el problema del agua en ese departamento. Pero digo eso es porque básicamente tratan de achacarle al sistema de salud algunas cosas que obviamente inciden en la salud de los colombianos, pero que realmente corresponden a responsabilidades de otras carteras. Pero temas, por ejemplo, el gobierno dice que no quiere que los recursos públicos sean administrados por la EPS. Eso realmente se podría resolver, más allá de que yo pueda no estar de acuerdo. Eso podría ser un punto donde podríamos coincidir o podríamos ceder nosotros, si fuera solamente el tema de ceder en el tema del giro directo. Cuando uno analiza los casos de corrupción o de ineficacia administrativa desde lo público y desde lo privado, pues se encuentra con ejemplos casi que a la par. Porque usted dice, no, es que ha habido algunas EPS que no han funcionado, pero esos casos han sido enormes. Es decir, lo de Saludcop es seguramente uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de Colombia, equiparable a lo de Odebrecht, porque estamos hablando de más de $1 billón que se perdió en lujos para quienes eran los dueños de esa EPS. Entonces, un poco es si el modelo como está hoy no ha funcionado porque ha habido muchos casos de corrupción, ¿cuál es la propuesta de la oposición para que eso no pase? Pero hay que poner las cosas en perspectiva, y naturalmente es muy grave lo que pasó con Saludcop, pero hay que decir que la situación, en lugar de resolverse
y mitigarse cuando hubo una intervención de parte del Estado, la verdad es que cuando fue intervenida, la situación se empeoró aún más. Y yo creo que es importante decir eso. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de las EPS que están interviniendo en este momento durante este gobierno, por ejemplo, Sabia Salud, en el caso de Antioquia, 1.800.000 afiliados más o menos en el departamento de Antioquia. Venía recuperándose, venía mejorando los indicadores. La interviene este gobierno y hoy estamos viendo que esos indicadores se han desmejorado, o sea, han retrocedido en muchos temas. Entonces, yo creo que claro, ha habido ese tipo de cosas. Hay que decir que además ha mejorado el sistema progresivamente. A veces uno siente que el gobierno se quedó en los años 90 o a veces en la primera década de este siglo, porque hace, y esto lo decía creo que el exministro Alejandro Gaviria, hace críticas sobre cosas que ya no están en el sistema. Entonces es como si ellos se hubieran quedado en el pasado. Ahora, algunos dirían es que eso no es equitativo, porque entonces se quedan las regiones apartadas con una exploración de un sistema de salud, mientras que en lo urbano las personas pueden tener acceso a una calidad muy importante con las EPS que usted acaba de mencionar, Sanitasura y etcétera. Pero ¿qué hace una persona que en Putumayo, si se parte un pie o si le da cáncer, no tiene oportunidades de acceder a tiempo, con eficacia, a un tratamiento porque no hay condiciones? Precisamente, ese es uno de los retos que tenemos y es algo que se tiene que reconocer, pero con lo que plantea el gobierno no resuelve ese problema y por el contrario pone en riesgo una atención que en términos relativos es bastante buena en otros lugares, en las zonas urbanas del país. Hay que decirle al país que hoy por hoy Colombia tiene uno de los gastos de bolsillo más bajos de todo el mundo, 15%. Adicionalmente, con muy pocos recursos, la verdad es que el sistema hace mucho. Más o menos nosotros tenemos un gasto en términos per cápita de $500. En el caso de Costa Rica, que es referente para el gobierno nacional, las últimas cifras hablaban de cerca de $950, prácticamente el doble. Y a pesar de eso, tenemos unos programas de atención a enfermedades de alto costo muy buenos, que de hecho esos son algunos de los pacientes que están más preocupados. En el caso de las zonas rurales y dispersas, vuelvo a insistir, el gobierno tendría que mostrarnos, y si el gobierno hubiera planteado la reforma solamente para esas zonas y hubiera dicho, mire, vamos a pilotear, vamos a ver cómo funciona esto, pues uno hubiera dicho, oiga, puede ser que sea interesante. Pero cuando con esa excusa, con ese pretexto, están pretendiendo destruir lo que funciona bien para el resto de los colombianos, nos parece que es un error y además sentimos un espíritu estatizante de parte del gobierno. Una cosa, por ejemplo, que nos parece un despropósito y además para que veas que realmente no se le está ayudando a esa persona que vive en el Putumayo o en Amazonas, sino por el contrario se le están dificultando las cosas. Hoy por hoy, quien te guía a ti a lo largo de todo, o a lo largo, sí, digámoslo así, a lo largo de todo el sistema de salud es la EPS. En el nuevo sistema no es claro quién te va a orientar. Supuestamente va a ser el Centro de Atención Primaria en Salud, que va a quedar cerca de tu casa. Tú vas a ir teóricamente y eres el que en teoría te tiene que llevar de la mano a lo largo de todo el sistema. Hoy, si tú tienes un problema y crees que no estás recibiendo la atención debida, puedes demandar a la EPS a través de una tutela. Aquí no se sabe quién, el gobierno no dice quién, pero ojo a esto. Entonces, digamos que tú vives aquí en Bogotá y vas de viaje a Santa Marta y tienes un accidente y eventualmente te tienen que trasladar acá o digamos al Putumayo o a lo que fuera. La EPS es la que se tiene que encargar de todo eso. Hoy la EPS se encarga. Claro, es ella la que se tiene que encargar. Que lo haga bien o mal es otra cosa. Pero ahora con esto que están diluyendo y en cierta manera superponiendo responsabilidades en entes distintos, la responsabilidad se va a diluir y no sabes quién. Entonces va a supuestamente a ser el centro de atención primaria que te atienda ya el que va a tener que ponerse en contacto con una entidad a nivel municipal para que te puedan remitir después a otro lugar, y entonces tienen que ponerse en contacto desde allá, desde el Putumayo, digamos, con la Secretaría de Salud de Bogotá. Eso va a ser un desastre. Y lo otro es que hoy son las EPS las que definen qué clínicas y hospitales hacen parte de las redes de atención de salud en los departamentos y en los municipios. Ahora el gobierno pretende que quienes tengan la voz cantante, quienes sean determinantes, sean los alcaldes y gobernadores. Eso con todo el riesgo de politización y con todo el riesgo de corrupción que implica. ¿Cómo se siente usted en el Congreso haciendo oposición? Pues la verdad, pues este es un ejercicio que hice también siendo concejal de Bogotá. Fui a opositar a la alcaldesa Claudia López. Yo creo que es importante el ejercicio de oposición. También he podido ser parte de la coalición de gobierno. Obviamente son roles distintos y he tratado de hacer una oposición distinta a la que le hicieron. Usted fue gobierno con Duque siendo concejal, pero no fue opositor a Claudia siendo alcaldesa. Pero cuando era concejal, pues obviamente
era opositor, pero además yo estaba centrado en los temas de Bogotá. Claro. Obviamente pues quería que al gobierno de Duque le fuera bien, pero pues yo no estaba metido en los temas de la nación, yo estaba metido era principalmente en los temas de la ciudad. Ahora pues desde la Cámara sí me tengo que hacer cargo de los temas de nación, me ha tocado hacerme cargo de la reforma laboral, a la salud, la reforma laboral, va a llegar eventualmente la reforma pensional. Hemos visto y hemos estudiado y discutido los temas relacionados con impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un ejercicio importante, espero eventualmente hacer parte de una coalición de gobierno también, porque aquí no se trata solamente de hacer oposición, sino también de proponer y lograr cambios y resultados en el país, pero he tratado, vuelvo a insistir, de hacer una oposición distinta a la que le hicieron al presidente Duque. Nos decía el otro día un representante del Pacto Histórico que supuestamente nosotros incendiamos el país, y yo puedo hablar a título personal, y yo he tratado de hacer una oposición rigurosa y respetuosa. Yo fui muy duro, creo que planteé denuncias concretas a propósito del ministro de Salud en la moción de censura, pero traté de hacerlo con un tono de respeto a pesar de la vehemencia, y en cambio pues yo me acuerdo cómo ellos pues maltrataban al presidente incluso por su figura física. Entonces ese no es el tipo de oposición que yo quiero hacer. He tratado de hacer además una oposición siempre respaldada por documentos, en el marco del respeto, y creo que eso es algo que es importante para la democracia. Más adelante, si volvemos al poder, y espero que eso suceda más temprano que tarde, pues espero que también haya una oposición respetuosa y constructiva desde el otro lado. Le voy a seguir preguntando, por supuesto, por la reforma a la salud, que es el tema central de esta entrevista, pero usted me acaba de introducir en política, entonces quiero aprovechar esa introducción. Y representante Forero, es que también quisimos hablar con usted porque nos parece un poco que usted ha llevado esta discusión de una manera muy alta, digamos, en los argumentos. Usted ha denunciado luego de una revisión de los documentos, ha enviado derechos de petición a las entidades, ha puesto en conocimiento denuncias que los medios terminamos replicando porque son importantes, pero esta semana vimos un escenario en el Senado y en la Cámara en donde había debates de moción de censura al tiempo contra el ministro de Salud y el ministro de Defensa, que pues preocupa un poco al país porque es una cantidad de insultos y de epítetos y de tergiversaciones. Por ejemplo, su colega, el senador Miguel Uribe, se paró en un atril en el Senado a decirle al presidente de la República, elegido por más de 10 millones de personas, que es un delincuente. ¿A usted le parece que el presidente Petro es un delincuente? Yo la verdad no vi la intervención de Miguel, entonces no sé realmente qué fue lo que él dijo. Yo tengo unas críticas muy de fondo a propósito de lo que está haciendo el presidente de la República, pero pues respeto la democracia. Cuando el presidente Petro ganó, recuerdo un trino del expresidente Uribe y decía que para defender la democracia lo primero que uno tiene que hacer es acatarla. El presidente Petro, nos guste o no, ganó, pero pues él también tiene que entender que ganó por un margen muy estrecho y no tiene un cheque en blanco para refundar nuestro país. En ese sentido, pues yo he tratado de distanciarme de ese tipo de epítetos, incluso primero rechacé cuando el presidente Petro comparó al presidente de la Argentina, Javier Milei, con Videla y con Pinochet, y básicamente lo trata de fascista un día sí y otro también, pero también rechacé cuando el presidente Milei, pues en cierta forma le dijo, ya no recuerdo cuáles fueron las palabras, pero yo creo que en democracia debemos tramitar las diferencias con altura y con respeto. Dictador, le dijo. No, creo que el hijo fue comunista y no sé qué más cosas. ¿Cómo? También. Sí, pero realmente cuando me acuerdo en ese momento fue que el señor Milei, el presidente Milei de Argentina, no me acuerdo bien cuáles fueron las palabras exactas que dijo, pero pues que era un comunista y no sé qué más. Pero yo pienso que una crítica que termina siendo más contundente es una crítica que se haga con respeto, pero que tenga respaldo documental, que creo que a veces esos epítetos hacen que se pierda el fondo. Yo, por ejemplo, tuve ese debate, hice denuncias fuertes contra el ministro Jaramillo, pero él no puede quejarse y no puede decir que yo le haya faltado el respeto en ningún momento, a pesar de que fui muy duro. De hecho, denuncié, a propósito de lo que tú decías y la preocupación que se tiene, por ejemplo, con el manejo de más recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, denuncié un contrato entregado a dedo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en septiembre del año pasado, relacionado con una central de medios de la que se iba a hacer cargo RTBC. El supervisor del contrato era el señor Juan Pablo Morris, hermano de Holman Morris, que trabaja en RTBC. Que era el jefe de prensa del ministerio. Y yo mostré, él era el supervisor, y mostré
situaciones donde consideraba que había derroche y posibles casos de corrupción. No me quisieron entregar la información suficiente. ¿Usted envió un derecho de petición a RTBC? No uno, he mandado varios, he mandado muchísimos a propósito de eso y no me han querido mandar los soportes de facturas. Entonces yo, con lo que poco que tenía, tuve que mostré que ahí aparecía que supuestamente habían comprado 10 gorras por 2.800.000 pesos, es decir, cada gorra a 280.000 pesos. Se gastaron 30 millones de pesos en una batucada supuestamente para la marcha el 27 de septiembre. Se gastaron un carrovalla para ese 27 de septiembre de 10 millones de pesos. Hicieron un video de esa marcha de 22 millones de pesos. Eso nos parece un despropósito. Adicionalmente se gastaron 540 millones de pesos en cuñas radiales y televisivas para ambientar la reforma a la salud que hoy está en cuidados intensivos. Este Congreso de la República es particular, porque uno podría decir que aunque el tema de los influencers, de las redes sociales ya venía jugando un papel muy preponderante, este Congreso, del 2022 al 2026, es el Congreso de los influencers. No todos los congresistas, pero digamos que los que más ruido hacen son los influencers. Y usted tiene en la Cámara unos compañeros que pues terminan haciendo shows como el de esta semana, el de María José Pizarro, el de J. Hernández. ¿Qué piensa usted cuando está sentado en su curul y ve que debates tan importantes para el país como los de la salud terminan en eso? Pues la verdad, yo pues también respeto el ejercicio de los demás congresistas, no me meto en eso y creo que además hay influencers o personas que vienen de esas dinámicas que han hecho muy buen trabajo. Por ejemplo, tengo grandes diferencias en muchos temas con Catherine Jubinao, que uno podría catalogarla de influencer y creo que ha hecho un muy buen trabajo. En el caso, por ejemplo, de mi partido, ya no hablando de la Cámara de Representantes, pues hay una persona que se destacó en sus denuncias en redes sociales, como es Daniel Briceño, es concejal de Bogotá y creo que también hace un muy buen trabajo. Yo creo que es un tema más de que sean influencers o no, es un tema de talante y una manera en que cada uno hace sus denuncias. Representante, de esta ponencia alternativa, que estuvimos hablando también con el senador Díaz, que es del Partido Verde y de la ponencia alternativa, y aunque hay cosas un poco de forma que son diferentes, en el fondo él está de acuerdo con eliminar la intermediación. ¿Usted cree que el gobierno en estos días, hasta después de Semana Santa, va a lograr de alguna manera que no se hunda la reforma? Pues yo espero que por el gobierno y por el Congreso eso no suceda, porque la verdad es que los pronunciamientos de los congresistas han sido muy claros, han sido rotundos, han sido categóricos y yo lo decía hace 2 días aquí en la Cámara de Representantes, hoy por hoy está virtualmente hundida la reforma y la única manera en que reviva, la única manera en que resucite justo en tiempos de Semana Santa es con que el gobierno compre conciencias y yo espero que eso no suceda. ¿Qué es lo mejor del sistema de salud colombiano en este momento? Yo creo que lo mejor que tiene el sistema de salud, vuelvo a insistir, es la costo-efectividad que tiene. A pesar de que tiene unos recursos bastante limitados en términos relativos con otros países, pues tiene muy buenos resultados y eso se debe a la función de aseguramiento que hoy ejercen las buenas EPS. Hoy ellas evitan que haya un desbordamiento del gasto en salud y yo creo que con eso que está planteando el gobierno, con acabar la función de aseguramiento que hoy tienen, con excluirlas prácticamente de la función de compra, pues eso se va a perder y seguramente se va a desbordar el gasto en salud y vamos a volver a lo que se denominaban los septiembres negros en el sistema de los seguros sociales, donde se agotaba anticipadamente la plata de la salud. Y dentro de todo eso, pues hay que decir que este sistema, con todos sus bemoles, con todos sus problemas, con todas sus sombras, pues ha logrado tener unos muy buenos programas de atención a las enfermedades de alto costo. De hecho, esos son los pacientes que hoy están más preocupados por lo que pueda suceder, porque lo que plantea el gobierno es fragmentar los recursos de la salud. Hoy por hoy los recursos están en cierta manera en una sola bolsa, uno puede decir que son 2 realmente con el tema de los presupuestos máximos y la UPC, pero en teoría eso es lo que tiene que servir para atender todas las necesidades en salud de los colombianos. ¿Qué es lo peor del sistema hoy? Yo creo que hay un problema sobre todo con el tema de los departamentos un poco
más alejados, las zonas rurales y dispersas efectivamente tienen una peor prestación. Adicionalmente hay que buscar cómo mejoramos y ahí compartimos ese propósito con el gobierno, pero el tema es, yo creo que en política muchas veces podemos estar de acuerdo en los fines, pero es en los medios donde nos ponemos en desacuerdo, donde tenemos unas diferencias grandes y creemos que lo que plantea el gobierno en lugar de resolver esos problemas nos agrava. Pero decía que otro tema es pues que a veces no hay una remuneración suficiente para el personal en salud. Y hay un tema que el gobierno dice que va a resolver con esto y que realmente no va a suceder, con esto digo la reforma, y es que supuestamente va a lograr que haya una mejor oportunidad en la atención. Una de las quejas grandes, y entonces el gobierno dice que hay muchas tutelas y muchas peticiones, quejas y reclamos en ese sentido, es sobre todo en oportunidad de la atención. Pero eso no es un problema de solo Colombia. El Reino Unido, que tiene un sistema que es referente para el gobierno nacional en este momento, en muchas atenciones tiene listas de espera mucho mayores que las nuestras, y de hecho es un sistema que está haciendo aguas. Yo creo que esto es muy importante para decírselo a la gente. Todos los sistemas de salud en el mundo continuamente están experimentando tensiones y tienen que ser objeto de ajustes permanentes. Pero lo que uno espera es que quienes están a cargo de ellos traten es de lograr que sobrevivan y no en cierta manera sean la mano que termina asfixiándolos. Y eso es tristemente lo que está pasando con el ministro Jaramillo, el presidente de la República. Y en el sistema británico además hubo un fracaso tremendo que fue este sistema de información pública, que es muy parecida a la idea que el gobierno quiere implementar en Colombia, que se gastaron millones y millones de libras y nunca funcionó, fue un desfalco absoluto. Yo voy a usar cifras que utilizó el exministro Fernando Ruiz en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El gobierno plantea la necesidad de tener un sistema de información robusto que permita tener en línea prácticamente todas las atenciones, todos los registros que se presenten en el sistema casi que en tiempo real. El ministro Ruiz decía en la Comisión Séptima que en el Reino Unido se demoraron 10 años en poder desarrollar este sistema más robusto. Se gastaron, me acuerdo, él hablaba de 90 billones de pesos y que a pesar de eso no había sido del todo exitoso. Aquí nos plantearon originalmente que se iban a gastar 70.000 millones de pesos, después el Ministerio de las Telecomunicaciones en la Comisión Accidental de la Cámara dijo que iban a ser 500.000 millones de pesos y dicen que supuestamente lo iban a tener listo en 2 años. El Ministerio de las Telecomunicaciones dijo que no, que ya no iban a ser 2 años, sino 5 años, con obviamente muchísimos menos recursos que los que se gastaron en el Reino Unido. Entonces, el gobierno cree, y a veces algunos de los congresistas del gobierno creen que porque algo quede en una ley, que quede en un papel, eso se va a hacer necesariamente realidad, y yo creo que aquí aplica eso de que del dicho al trecho hay mucho, del dicho al hecho, perdón, hay mucho trecho, y pues que no es solamente un tema de falta de voluntad. En la ley estatutaria, en leyes anteriores ya estaba la disposición de fortalecer los sistemas de información del sistema de salud, y pues ha sido un tema complejo. Se ha logrado avanzar, no con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, por ejemplo, en la cuenta de alto costo, ha sido algo muy interesante lo que se ha logrado, es que eso se extrapolara al resto del sistema, pero pues es un tema dispendioso, no es un tema sencillo, y que, vuelvo a insistir, no porque quede en un papel necesariamente se va a materializar, sino hay que ver lo que seguramente dice la Constitución de Venezuela a propósito de derechos y a propósito de un montón de otras cosas, y cómo esa ha terminado siendo una Constitución que se queda en letra muerta. Representante, 2 preguntas más para terminar esta entrevista y muchas gracias por su tiempo. Lo que hemos visto en los últimos meses es que el gobierno ha demorado unos pagos. Usted ha hablado de la unidad de pago por capitación, que usted dice hay que ajustarla porque no se han hecho los aumentos necesarios. Se hizo un aumento del IPC a comienzos del año y de hecho del año anterior, pero las EPS se quejan de que eso no ha sido suficiente. Igual con los presupuestos máximos, deudas, pero al punto de que la Corte Constitucional le ha enviado 2 mensajes al Ministerio de Salud diciendo tienen que pagar las cuentas, y eso no ha ocurrido. ¿Usted cree que si esas cuentas no se pagan y el gobierno no gira los recursos que las EPS están pidiendo, el sistema de salud colombiano va a entrar en una crisis inminente? Pues yo creo que ya está en una situación bastante compleja. Estamos cerca de que se desate por completo la crisis sanitaria. Vemos que hay problemas de medicamentos. Hay que decir que no todos los factores pues son responsabilidad del gobierno, pero por ejemplo sí deja mucho de que desear que el gobierno se haya demorado prácticamente 1 año y 7 meses en nombrar directores en INVIMA en propiedad. Pero diciendo eso, pues hay 2 temas. Por un lado está el tema de la UPC, que el problema es que es insuficiente. Entonces el ministro dice es que yo pago puntualmente y religiosamente la UPC, y eso es verdad.
lo que pasa es que es insuficiente. Entonces, si usted tiene unos gastos, digamos, de 100.000 pesos al mes y yo le paso a usted 80.000 pesos y se los pago puntualmente, pues sí, efectivamente yo le puedo decir yo le pagué, pero pues eso no significa que usted no vaya a tener un problema financiero, porque mes a mes se van a ir acumulando unas deudas de 20.000 millones de pesos, de 20.000 pesos, porque estamos poniendo el ejemplo en este. Entonces, en el caso de la UPC, el problema es que los recursos son insuficientes, eso lo han mostrado distintos estudios. El gobierno, a pesar de eso, ha hecho oídos sordos, y para este año creció la UPC por debajo del incremento del salario mínimo, y cuando uno empieza a revisar el desglose de ese incremento de ese 0.01%, uno se da cuenta que en la práctica la UPC para las atenciones que se venían prestando el año pasado solamente crecieron en 4.78%, es decir, por debajo del costo de inflación. Con eso obviamente están asfixiando el sistema, y eso pues implica que se materializa la crisis explícita de la que hablaba la ministra Carolina Corcho. En el caso de los presupuestos máximos, ahí además se están atrasando. O sea, no solamente hay problemas de que digan que es insuficiente, sino que se están atrasando, no te están pagando a tiempo, porque en presupuestos máximos se supone, y era lo que pasaba históricamente, se paga mensualmente y de manera anticipada. El gobierno ha retrasado sistemáticamente esos pagos. Entonces el gobierno dice, no, es que eso no es tanta plata, es un porcentaje relativamente pequeño de la cantidad de recursos que maneja el sistema, pero olvida que esos, por ejemplo, son los recursos relacionados en muchos casos con enfermedades de alto costo, y que esos fueron los que motivaron, por ejemplo, el problema entre Cruz Verde y Sanitas, que decidió frenar el suministro de medicamentos, no para la UPC, sino para los presupuestos máximos. Entonces, obviamente, lo que está haciendo el gobierno y lo que está dejando de hacer está, en cierta manera, llevando al sistema de salud a la crisis explícita que pedía Carolina Corcho que se diera, o mejor dicho, que anunciaba Carolina Corcho o planteaba Carolina Corcho que era necesaria que se diera para que se ambientara la necesidad de su reforma. Bien. Y una pregunta política para terminar. Todo el mundo está hablando de campaña del 2026, porque el presidente también ha llevado al país a esa conversación. Lo dijo la semana pasada desde Nariño, que aunque él no quería reelegirse y porque no le gustaba la Casa de Nariño, allá tenía que volver el progresismo. Y hay en el país esta incertidumbre porque no se ve con claridad un líder de la derecha. Y quizás quien está llenando ese vacío político es Vargas Lleras. ¿Qué le parece Vargas Lleras? Pues yo tengo respeto por Germán Vargas Lleras, me parece que es una persona que conoce bien el Estado, es una persona que además tiene una gran experiencia ejecutiva, pero pues yo creo que en su momento, por ejemplo, de cara al 2018 tampoco se veía en el radar a Iván Duque, y finalmente terminó emergiendo con mucha fuerza y logró ser presidente de la República. Entonces yo creo que hay que esperar. El presidente, obviamente, ante la falta de resultados, ante su incapacidad de gestión, ante su incapacidad administrativa, pues está tratando de dar una fuga hacia adelante, y en lugar de, y mejor dicho, quiere que la opinión pública, en lugar de discutir sobre lo que está haciendo o dejando de hacer su gobierno, empiece a hablar de esas elecciones del año 26, y mal haríamos nosotros en caer en esa trampa. Yo creo que nos corresponde seguir haciendo un ejercicio de control político respetuoso y riguroso a propósito de lo que está pasando en este momento, porque no podemos caer en ese señuelo que plantea el presidente. Representante Andrés Forero del Centro Democrático, gracias por esta entrevista. A ustedes muchas gracias, un saludo para todos.